Buenas tardes a todo el equipo que forma este taller sobre la elaboración, documentación, escritura y defensa de una tesis doctoral en humanidades. Bienvenidos de nuevo, este es el vídeo número 5. Que conste que es la segunda vez que lo hago, porque esta mañana no se oía, lo he grabado y ha sido un desastre. Así que he tenido que pedir ayuda al otro lado con un participante para que me dijera si se oía o no se oía. Parece que se oye y espero que esta segunda vez pues salga mejor en cuanto a la cámara y sobre todo al audio. Bien, os recuerdo que estamos en el primer módulo, después de la introducción, por supuesto, en el primer módulo titulado Arquitectura Física y Conceptual de una tesis doctoral en humanidades. Y también os recuerdo, aunque luego os pondré la pantallita, que todo esto que estamos viendo, todas estas cuestiones, aparecen en una web que se llama Escritura Académica de la Universidad Complutense de Madrid, donde tenéis toda una serie de vídeos, una serie de materiales y este módulo asimismo, ¿no? Arquitectura Física y Conceptual. En el vídeo anterior, que es el cuarto, terminamos algunas cuestiones de esa arquitectura física y conceptual y terminamos aludiendo a la introducción, que es un elemento crucial en una tesis doctoral. Introducción y conclusión son los aspectos, podríamos decir, fundamentales en una tesis doctoral. Y además son documentos que normalmente se hacen al final de la investigación. Esto quiere decir que no hacemos una introducción al principio, que no hacemos unas conclusiones al principio. Bueno, así que hacemos una introducción, un esbozo, sí que hacemos un amago de introducción, pero lo que es el documento final se hace al final. Tanto introducción en perspectiva, lo que se va a realizar, como conclusión, que es precisamente lo que se ha llevado a cabo en la investigación. Al final del vídeo cuarto, decíamos que la introducción tenía una serie de características en líneas generales, como por ejemplo focalizar bien el tema, los objetivos, el contexto, el problema de estudio, planteándolo a grandes rasgos, es decir, qué es lo que se pretende resolver, estudiar, proponer. En la introducción justificamos la necesidad, la idoneidad, la pertinencia del trabajo, a partir de ciertas necesidades detectadas en mi ámbito de investigación. Es decir, ¿por qué vale la pena elaborar mi tesis doctoral? Y sobre todo, tenemos que mostrar sucintamente o no, ya lo veremos, qué se sabe hasta el momento del tema objeto de mi investigación, sobre mi temática, qué se ha hecho al respecto en el terreno de la investigación. Poner algunos resultados en la introducción, pero someramente y de una manera elegante, porque no podemos adelantar lo que vamos a poner de manifiesto en la conclusión. Bien, vamos a pasar a la presentación, a compartir pantalla, que no se me olvide como la primera vez, a compartir pantalla aquí y aquí. Y entonces vamos acá. Para ver los aspectos con un poquito más de claridad. Bien, aquí tenéis la web, Escritura Académica, y señalamos, después de hablar, por supuesto, de la naturaleza y función de la introducción, que ahí nos quedamos, dijimos que una introducción debe tener 8 aspectos, o 9, e incluso 5, os diré cuáles son los más importantes, porque hay algunos que se pueden solapar.
Asterisco, recordar, es que vamos abriendo ventanas, el objetivo del trabajo, la metodología, las motivaciones, la relevancia, el planteamiento del problema, el estado de la cuestión, la estructura, las fuentes, errores y sugerencias, cualidades estilísticas de la introducción, evaluación del tribunal con respecto a mi introducción, habilidades que se ponen en práctica en la introducción. Bueno, la naturaleza y función de la introducción, hemos dicho algo al respecto al principio y lo vimos el día pasado. En el vídeo número 4. Bien, objeto, objetivos, hipótesis del trabajo, de la tesis doctoral. Y es muy importante porque si carecemos de objetivos, si carecemos de hipótesis, el lector no podrá saber si los hemos cumplido, si no los expresamos con claridad, pues entonces ahí falta algo importante. Hay objetivos generales, hay objetivos específicos, secundarios, debemos ponerlos de manifiesto, plasmarlos en la introducción a la tesis doctoral. Numerarse. De esto voy a hablar en varias ocasiones. En el campo de las humanidades, el numerar los objetivos, las conclusiones, nos cuesta mucho trabajo. Lo que solemos hacer es disimular. Y entonces, en primer lugar, en un segundo momento, un tercer objetivo, una cuarta cuestión. Bueno, de momento vale esa manera de numerar, aunque en diferentes disciplinas, áreas de conocimiento, facultades, normas implícitas, se advierte 1, 2, 3, 4. Que lo sepáis por lo menos. Este aspecto de la metodología es crucial en una tesis doctoral. Metodología, métodos, o ya veremos, en humanidades quizá hablamos más bien de recorrido en la investigación. Vamos a ver algunos pequeños aspectos porque tenéis información variada y rica en la web Escritura Académica. Bien, aunque esto está sacado de una guía práctica para la realización de trabajos de fin de grado y trabajos de fin de máster, ciertamente, como ocurre con todas estas obras, hablamos de TFG, TFM y tesis doctoral. La estructura es la misma, en fin, hay ciertas variantes, pero hay aspectos fundamentales, y es que si en un TFG hablamos de metodología, en un TFM también, y en una tesis doctoral también. El grado de compromiso y de rigor es diferente, pero la metodología en cualquier caso es la misma. ¿Qué es el método? Pues aquí tenemos algunas frases que me han parecido interesante transmitiros de esta obra. El método de investigación se define como el conjunto de procedimientos que permiten abordar un problema de investigación con la finalidad de lograr unos objetivos. ¿Hablamos de método o hablamos de métodos? Bien, hay algunos autores, como esta información que os destaco, que dicen que, en fin, que hablar de un solo método es complicado, puesto que no existe una única manera de conseguir unos determinados objetivos y de resolver las situaciones problemáticas. No es correcto hablar de un único método de investigación, sino de variedad de métodos. Ahí lo dejo apuntado, para que no nos obsesionemos con un solo método. Tenemos quizá varios objetivos. Esto es en líneas generales, porque va a depender, evidentemente, de mi temática, de mi área de investigación y de otros factores. Os destaco una obra que para mí es crucial, me arrojó muchísima luz. Creo que es importante que la conozcáis. Por supuesto, hay mucha bibliografía sobre metodología. A mí este libro me parece fundamental. Lo tenéis en San Google en PDF y yo os invito a que os acerquéis a esta obra, aun cuando considero, con perdón, que es una obra complicada. Yo creo que lleva por la 8ª edición. Aquí tengo unas capturas de pantalla de 4ª y de 6ª, pero verdaderamente
ya va creo que por la octava. Este es el famoso libro de Sampieri, el libro de Sampieri, bueno, aunque en realidad es Hernández Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, y podríamos decir, si hablamos de él en el entramado textual, que podríamos decir Hernández et al. Porque sobre todo con el sistema Harvard, cuando son más de 2 autores, podemos poner en el entramado textual o en nota a pie de página et al, aun cuando, por supuesto, y ya lo digo de antemano, el asiento bibliográfico, es decir, la bibliografía final o las referencias bibliográficas finales, tienen que estar todos, absolutamente todos los autores, aunque sean 20, uno detrás de otro, tal y como figura en la portada, que no en la cubierta, como vemos aquí, que es la cubierta. Fijaros, en ese documento de García, que os he señalado antes como fuente, habla, igual que Sampieri, igual que el famoso Sampieri, de wow, fijaros, métodos de investigación cuantitativos, métodos de investigación cualitativos, métodos de investigación orientados a la toma de decisiones y el cambio. Los cuantitativos, asimismo, cielos, investigación descriptiva, correlacional, experimental. En los métodos de investigación cualitativos, y ya os he puesto en grande para llamaros la atención, investigación analítica, investigación etnográfica, estudio de casos, y luego los orientados a toma de decisiones y el cambio, fijaros, investigación-acción, investigación cooperativa, investigación participativa, investigación evaluativa. Los humanistas, cuando vemos esto, decimos, y bueno, ¿y ahora cuál es el método que voy a adoptar o los métodos que voy a adoptar para elaborar mi tesis doctoral? Empezamos a sudar, pero tranquilidad. Digamos que nosotros vamos a hacer investigación analítica. Y la investigación analítica, lo tenéis aquí, en el famoso, bueno, este es otra, se llama guía práctica, sí, es el mismo, la misma obra de Murcia, publicada en Murcia. La investigación analítica, en general, es la más propia en humanidades. Digo en general porque todo depende. Se emplea para estudiar conceptos y sucesos históricos a través del análisis de una selección de documentos, de testimonios orales o de restos materiales. En esta modalidad de investigación, nosotros, como investigadores, identificamos, estudiamos, sintetizamos la información para aportar un conocimiento del concepto o del suceso pasado, tras o después de interpretar críticamente los acontecimientos en el contexto en el que ocurren. Podríamos decir que dentro de la investigación analítica tendríamos 1. Análisis de conceptos, es decir, descripción de teorías, principios, definiciones, hechos, etc. 2. Análisis histórico, es decir, investigar personas o acontecimientos pasados, las causas, las consecuencias, una síntesis que reconstruya, que explique el hecho histórico. Y 3, una mezcla, es decir, investigación histórico-analítica. Pues bien, todas las investigaciones que se hacen en investigación analítica, y esto es muy importante, todas esas investigaciones, todas nuestras investigaciones van a necesitar un marco epistemológico que justifique el trabajo, que justifique mi investigación. Es decir, vamos a emplear un método analítico, vamos a realizar una revisión teórica. Y por último, y muy importante, investigación analítica es la que se utiliza precisamente en los trabajos documentales que son prioridad en las tesis en humanidades. Según esta misma investigación, como curiosidad, problemas de investigación resolubles mediante el método analítico, pues lo veis aquí. ¿Qué aplicaciones tienen las teorías de Platón y Aristóteles en la sociedad actual? ¿Qué postura crítica han adoptado distintos autores de la literatura española sobre el Quijote de Cervantes?
Pues en los libros de texto de los alumnos de educación infantil y primaria, estereotipos sexistas son ejemplos, por supuesto. ¿Cuáles son las opiniones mostradas por críticos de arte extranjero sobre la pintura del siglo de oro español? ¿Cuáles son los temas más tratados en los últimos 5 años en los periódicos de Gran Bretaña? Bueno, es un ejemplo, nada más. Dicho esto, con este recorrido un poquito más técnico de lo que significa metodología cuantitativa, analítica, etcétera, etcétera, vamos a llegar a una conclusión. Y es que metodología en humanidades es quizá algo diferente a metodología en otras disciplinas. Y metodología en humanidades significa que yo he hecho un acopio, una selección de un material determinado. Significa metodología en humanidades un análisis cuidadoso de las fuentes primarias, una lectura atenta, amplia y selectiva de las fuentes secundarias. Ya veremos qué significa primarias y secundarias. O en realidad metodología en humanidades es un relato de cómo hemos abordado el estudio, la investigación, los cimientos sobre los que hemos sustentado este estudio. ¿Por qué hemos adoptado este enfoque y no otros enfoques? Metodología en humanidades significa interpretar de forma rigurosa el material seleccionado. Significa una sólida argumentación. Metodología en humanidades, al fin y al cabo, es explicitar el método por el cual he llegado a una meta, la forma de llegar a unos resultados, el procedimiento para lograr unos objetivos. Y, por supuesto, metodología en humanidades es conseguir un trabajo riguroso, ordenado y adecuado desde un punto de vista académico. Bien, ¿es científica la investigación en humanidades? Bien, aquí me ha parecido interesante esta reflexión que aquí tenemos. Dice así: la reflexión humanística será científica en la medida en que, aunque sin haber seguido en su desarrollo real un recorrido hacia adelante, sino multidireccional y por momentos regresivo, presente una determinada estructura expresada en su índice, que suponga obligatoriamente una sistematización u ordenación de los conocimientos, tanto hallados como producidos. Después de todo, la comunicación de unos resultados científicos como fase previa a la posible transmisión de estos debe seguir presentando una serie de atributos: rigor, originalidad, utilidad, claridad, que no tienen por qué estar necesariamente reñidos con el desarrollo de un ejercicio de liberación del conocimiento. En la web Escritura Académica también tenéis un artículo sobre la dificultad que supone para las humanidades el tema de la metodología, el tema de la cientificidad. Os invito a que lo leáis. 3. Dentro de la introducción, que es un documento fundamental. La motivación es fundamental. La motivación es crucial, porque supuestamente hacemos esta investigación, supuestamente hacemos la tesis doctoral porque queremos. A no ser que consideremos la tesis doctoral, recordar en la tipología, en el primer vídeo, que consideremos la tesis doctoral como un trampolín, es decir, cueste lo que cueste, porque lo que quiero es corriendo, copiar y hacer lo que sea con tal de ser doctor. Motivación es fundamental, que me levante de la cama a las 7 de la mañana y que tenga ilusión en preparar la tesis doctoral, en avanzar. Aunque ahí tenéis una palabra, la melancolía del investigador. No siempre vamos a estar fantásticos, no siempre vamos a estar contentos, habrá momentos de decaimiento. Lo veremos en su momento, las etapas anímicas del proceso de la investigación.
conviene ser egoístas. Hacer una tesis doctoral que me sirva, que me enganche, que no entorpezca mi vida personal ni mi vida profesional. Conviene ser egoístas. Relevancia del tema, por supuesto. Relevancia, interés, significado. Planteamiento del problema y justificación. No es lo mismo un problema de hambruna, un problema de nutrición, un problema de pareja, un problema de crisis social, un problema de crisis mundial. Cada problema tiene su metodología y tiene su justificación. Esto lo debemos de plasmar en nuestra tesis doctoral, destacando el interés, destacando la pertinencia, destacando su significado. Aquí dice su relación con la especialidad. Bueno, porque esto está sacado, por ejemplo, en el máster de formación del profesorado, se alude a que hay que planteamiento del problema y justificación. Es decir, qué función tiene nuestro tema con las prácticas realizadas en un centro de educación secundaria o qué relación tiene con el ejercicio de la profesión. Bueno, en el caso, por ejemplo, de un máster determinado. No tanto en la tesis doctoral. ¿Cómo debe interpretarse el título del trabajo? ¿Por qué se ha escrito el trabajo? Y un consejo. Y es que un tema de investigación surge normalmente para dar respuesta a un problema o al planteamiento de una pregunta, normalmente. Todo depende si es un trabajo argumentativo, si es un trabajo descriptivo, qué tipo de trabajo, qué tipo de investigación voy a llevar a cabo. Planteamiento del problema de investigación. Aquí os señalo y os invito a que lo leáis. En Hernández, Sampieri et al. Tenéis un apartado acerca de cómo plantear un problema de investigación científica. Y ahí dice, ¿cuáles son los elementos? Y todo desarrolladito. Elementos para plantear un problema, pues establecer objetivos de investigación, desarrollar las preguntas de investigación, justificar la investigación y analizar su viabilidad. ¿Qué significa plantear un problema de investigación cualitativa, que es la que figura en un trabajo en humanidades? Pues conocer el terreno, familiarizarse con el terreno que yo voy a investigar. El planteamiento comprende, estas son palabras interesantes que deben de estar en una introducción, el propósito, objetivos, las preguntas de investigación, la justificación y la viabilidad, una exploración, si da lugar, de las deficiencias en el conocimiento del problema, la definición inicial del contexto, del ambiente. Y bueno, os voy a señalar aquí unas pequeñas sugerencias. A ver, aquí están a continuación. Sugerencias para plantear el propósito. Y esto os puede servir a vosotros para hacer la introducción, el planteamiento del problema y su justificación. Por ejemplo, la finalidad, el propósito, el objetivo, la intención de este estudio es usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio. Palabras como razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación. 3. Utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio, que comuniquen las acciones que se llevarán a cabo para comprender el problema, el tema, el fenómeno. Por ejemplo, verbos como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado, descubrir, explorar, permiten, esos verbos, permiten apertura, permiten flexibilidad, que necesita una investigación cualitativa, ¿no? 4. Emplear un lenguaje neutral, no direccionado. Evitar entonces palabras, sobre todo adjetivos,
que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, explorar las experiencias de los estudiantes universitarios en lugar de un objetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Hay que tener mucho cuidado, lo diremos en su momento, con los indicios de subjetividad. Hay que evitar calificativos, conceptos problemáticos, útil, positivo, agradable, negativo, porque sugieren un resultado que puede o no ocurrir. Bueno, lo dejamos ahí. Bien, la justificación, por supuesto, es importante. Hay que hablar de la conveniencia de mi temática, la relevancia social, las implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica y, por supuesto, podemos incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque estemos dentro de una metodología cualitativa. Es decir, podemos enriquecer la justificación con una serie de datos, testimonios, estadísticas. La viabilidad es un elemento que también se valora y se pondera, según el tiempo, los recursos y las capacidades, lógicamente. Por ejemplo, ¿es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Y, por supuesto, también tenemos que hablar de las deficiencias en el conocimiento del problema, de la temática. Es necesario también hablar de las contribuciones que hará mi investigación al conocimiento actual. 6. Este aspecto es crucial en una introducción. La fundamentación teórica y estado de la cuestión, o también llamado el estado del arte, o marco teórico, o marco de referencia, o antecedentes. ¿Qué se sabe del tema? ¿Qué estudios se han hecho en relación a mi temática? ¿Desde qué perspectivas se ha abordado? Y luego, ¿desde qué perspectivas lo voy a abordar yo? Es decir, la sustentación teórica del problema de investigación, la sustentación teórica de mi objeto de estudio. No es una mera descripción, es que tengo que saber lo que se ha abordado y sobre lo que yo voy a construir algo diferente. ¿Qué función tiene la fundamentación teórica? ¿Qué función tiene el estado de la cuestión? ¿Qué función tiene el status quaestionis? Repito, aspecto crucial en una introducción. Pues según Margarita Salazar, todo esto lo tenéis ampliado en la web, famosa, escritura académica, pues etapas del estado del arte, delimitar el área de investigación, sugerir guías o líneas de investigación, hacer un compendio de conocimientos existentes en el área que se va a investigar, expresar proposiciones teóricas generales, postulados, marcos de referencia, ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios, proporcionar o proveer un marco de referencia para, por mi parte, para interpretar los resultados del estudio. Etapas de elaboración del estado del arte o del marco de referencia o del status quaestionis. Según algunos autores, como por ejemplo Margarita, dice, lo primero que hay que hacer es una revisión crítica de la literatura correspondiente, que sea pertinente y, por supuesto, revisión de la literatura actualizada. 2. Adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. Y 3, por mi parte, sustentar una determinada postura ante el fenómeno en cuestión, ante el tema en cuestión, ante la problemática en cuestión. Bien, aquí tenemos elaboración del marco teórico en la introducción. También podemos elaborar el marco teórico
una vez visto los antecedentes, también lo podemos colocar en el grueso de mi investigación, que sería el desarrollo. Aludir brevemente en la introducción y ya colocarlo como un capítulo, como una parte en el desarrollo. Esto lo tenéis como un aspecto importante, la elaboración del marco teórico, lo tenéis en el famoso Hernández Sampieri et al. ¿Qué significa? Pues que tenemos que saber la manera de contextualizar el problema de investigación científica planteando. ¿Cómo? Integrando un marco teórico, eso ya lo sabemos. Las etapas que comprende el marco teórico, lo vamos a decir, revisión de la literatura, más adelante, por supuesto, y la adopción de una teoría, también lo hemos dicho antes. ¿En qué consiste la revisión de la literatura? Pues en detectar, obtener, consultar, que sea selectiva y, sobre todo, realizar una evaluación de las fuentes de información. Esto lo dejo aquí porque no nos da tiempo, pero esto lo vamos a ver con más detenimiento. Fuentes de información. ¿Qué es? ¿Qué son las fuentes de información? Séptimo apartado y crucial en mi introducción. En la introducción tengo que decirle al lector que mi investigación se ha llevado a cabo en 3 partes. Que la primera parte tiene 4 capítulos y en el primer capítulo esto, en el segundo, en el tercero, la segunda parte se aborda, se trata, se describe, etcétera, etcétera. En la cuarta parte, en 5 capítulos, taca, taca, taca. Tengo que guiar al lector, al usuario, a través de mi investigación, para que en todo momento esté acompañado por mi carretera, decirle en todo momento qué se va a encontrar progresivamente, pero con la técnica del descubrimiento, no de lo ya hecho, que eso se llevará a cabo en otro documento que se llama conclusión o conclusiones. Octavo punto, el tema de las fuentes. Aquí tenéis una transparencia, pero no la voy a detallar hasta después, porque es un tema muy interesante. Y en la introducción voy a aludir a qué tipo de fuentes fundamentales van a servir de sustento a mi investigación. Pero no se trata de colocar un asiento bibliográfico, un listado de referencias bibliográficas. Para eso está otro documento, el final, que son las referencias bibliográficas o la bibliografía. Aquí se habla de otras cuestiones. ¿Errores más frecuentes en la introducción? Pues os voy a señalar uno nada más, que es la famosa introducción histórica. Bueno, imaginaros que estamos haciendo un trabajo sobre un autor del siglo XVII y me empiezo a remontar y ya estamos en los griegos. Y ya tengo una introducción histórica que ya tiene 300 páginas. En fin, muy habitual. Muy habitual, sería interminable. Valiosísima, por supuesto. Entretenida, por supuesto. Pero la tenemos que pulir mucho de una tesis doctoral. La tenemos que pulir. Histórica no. Una tesis doctoral en general debe ser concisa, dentro de un orden, de lectura cómoda, atractiva, sin abusar de las siglas ni de los tecnicismos. Una redacción en perspectiva, porque vamos a realizar y en la conclusión hemos realizado. Evitar, en la medida de lo posible, el aparato crítico, porque el aparato crítico, es decir, por ejemplo, las notas a pie de página, son más propias del desarrollo que veremos en el próximo vídeo. Extensión moderada, por supuesto, con respecto a... Vamos a leer un párrafo. Digo un párrafo, bueno, sí, un párrafo. El primer párrafo debe invitar al lector a seguir leyendo. En esta parte tan importante, vamos a llamarla introducción. La organización de ideas debe crear una sensación creciente de descubrimiento. El tono debe ser, vamos a quitar esa palabra, sincero y tener la fuerza de la lógica, no de la insistencia, no de la exageración. Es preciso ir directamente al grano, liberarse de cualquier elemento que impida la recepción inmediata de las ideas.
Hemos dicho en los otros vídeos también que cada aspecto de mi tesis doctoral va a ser evaluada por el tribunal. Con lo cual es interesante saber qué parámetros tiene el evaluador para adelantarme y tener éxito en esa evaluación. Parámetros para evaluar mi introducción de mi tesis. Mi introducción justifica la pertinencia y relevancia del tema o del problema elegido. Mi introducción presenta el qué y el por qué de la investigación. ¿Por qué vale la pena hacer esa investigación? Mi introducción reúne las características necesarias para ser objeto de una investigación académica. Justificamos la necesidad, la idoneidad, la pertinencia del trabajo. Está formulado de una manera atractiva, de una manera adecuada, de una manera sintética. Bueno, argumenta con rigor y fundamentación la cuestión. Realiza un análisis crítico de los trabajos existentes y adopta una postura respecto a los mismos. La metodología es oportuna, coherente con los objetivos y adecuada al problema planteado. La metodología la seguimos con rigor. Mi investigación va a llenar un vacío de información, o bien el problema o la temática es importante, es actual, es susceptible de observación, es susceptible de medición. O por último, la investigación del problema es factible. Y terminamos con esto. ¿Qué habilidades se ponen en práctica y qué competencias se desarrollan en una introducción de una tesis doctoral? Por ejemplo, la capacidad de seleccionar aquello que es más relevante de la documentación seleccionada. La facilidad para identificar y resumir las ideas clave del trabajo y la destreza para redactarlo de manera lógica, ordenada y atractiva. Competencias. Redactar un texto introductorio requiere competencias de síntesis y de argumentación. Bien, con esto damos por terminado el aspecto de lo que significa este documento fundamental, que es la introducción en una tesis doctoral. Y veremos en el próximo vídeo el desarrollo de mi investigación con partes y capítulos, la conclusión y los apéndices. Bueno, apéndices y referencias bibliográficas, aludiremos también a ello. Muchas gracias por vuestra atención y dejo de presentar y ya en el próximo vídeo terminamos la arquitectura física y conceptual de una tesis doctoral. Hasta pronto.